Quiero rogarle que abra su corazón. Mire, cada vez que de alguna manera compartimos, y yo entiendo, el hecho de que usted esté aquí no es porque no tenga otra cosa que hacer. Usted tiene muchas cosas que hacer en casa, sino dormir, descansar, acostarse, pero tiene algo que hacer, ¿no? Yo quisiera que cada vez que usted y yo nos reunamos, podamos más que decir, que cumplir con nuestra conciencia de decir es el domingo. No, que podamos decir, este es un día que lo voy a dedicar para Dios. Y voy a abrir mi corazón y voy a permitir que Él hable a mi vida. Señor, quiero pedirte que hoy en esta mañana tú hables a nuestros corazones, a la vida de cada uno de los que estamos aquí, tomándonos, y que sea tu palabra la que nos confronte. Estamos aquí y queremos decirte como Samuel, habla, porque aquí estamos para escucharte. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. La credibilidad. Quiero hablar sobre ella, sobre la importancia de la credibilidad. Es una palabra que usted y yo la conocemos. Es una palabra que la exigimos de otros, pero cuando tiene que ver con nosotros, no le damos la importancia suficiente. Así que lo que deseo hablar con usted tiene que ver con la importancia precisamente de la credibilidad. Y es que es una palabra que, aunque la sabemos, quizás es una palabra hoy en día también que ha caído en el desuso, tan vaga, por el desprestigio. Porque quienes deberíamos ser personas con credibilidad, hemos caído en una situación muy relativa. La credibilidad se ha perdido en todos los ámbitos. En la política, cuando usted escucha de alguien, independientemente de la preferencia y del color que usted tenga, usted y yo siempre sabemos que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que ellos hacen. Tampoco tenemos que tapar el sol con un dedo cuando en el ámbito religioso, cualquiera también que sea, ya sea de cualquier organización o denominación, sea cristiana o sea teísta, de las que sea, la credibilidad es lo último que podemos nosotros ver, no solo en un líder o en sus líderes, sino en el resto de las personas. Además de eso, porque hay otra cosa que poco a poco, sin darnos cuenta, se ha infiltrado en nuestra mente y en la mentalidad de nuestra sociedad. ¿Cuál es? Es la situación de valores absolutos y valores relativos. Un valor absoluto es aquel que tiene que ver con la percepción de cada persona, un valor relativo. Es decir, aunque suene a lo mejor hasta raro y suene absurdo, hay esto. Si para ti, dice esta definición así coloquial, si para ti esto es verdadero y para el otro es falso, ¿quién tiene la razón? Los dos. ¿Por qué? Porque él, desde su perspectiva, esto es falso, y el otro, pues desde mi perspectiva, es verdadero. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos. No hay ningún problema. Esos son valores relativos. Es decir, que cada uno de los seres humanos o de las personas tenemos nuestra forma de decir, para mí esto es verdad y lo que los demás digan no me interesa. ¿Cómo amanecí yo? ¿Cómo me percibo yo? Y es lo que quiero que la gente sepa, que así soy yo, aunque sea todo lo contrario. Por ejemplo, algo bien que les puede sonar a lo mejor hasta absurdo. Si yo les digo, esta hoja es blanca, y alguien de ustedes se levanta y me dice, no, para mí esa hoja no es blanca, esa hoja es negra. Y aunque todos nos volteemos y digamos, no, si para él esta hoja es negra, él tiene la razón. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una idea que él tiene, y su idea es la verdad. Y si mi verdad es blanca,
Los dos estamos en lo correcto. Les vuelvo a repetir, pueden resultar y resulta absurdo, pero estoy dando ejemplos que cotidianamente estamos viendo en nuestra sociedad. En otras palabras, cada quien tiene sus datos. Es decir, son los míos y los demás pueden decir lo que sea, aunque haya algo que me diga que es un valor absoluto, que me diga un número es esto, entonces así debe ser. Alguna vez yo les puse este ejemplo, a ver si me lo pueden captar de esta manera. Si hubiera dos personas aquí, esta es una persona y yo soy otro, y aquí tuviéramos un número 6, ¿sí? Desde mi perspectiva, yo lo vería 6, ¿sí? Y yo lo veo así. La otra persona, ¿qué número vería? 9. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos. Pero entonces, ¿nos vamos a pelear? No, pues tú tienes la razón. Pero entonces, si vamos nosotros a usar ese número en una cifra matemática, alguien va a estar mal. El resultado va a ser incorrecto. Entonces, surge un pequeño detalle. Por ejemplo, si a ese 6, en la parte de abajo de la pancita, usted ve que le ponen una rayita, entonces la persona que está de este lado, ¿qué número vería? 6. Porque la rayita le va a decir lo que es el número o del lado el lado correcto. ¿Se me estoy explicando? Yo estoy viendo el 6 y como veo en la parte de abajo, ustedes han visto, así, una rayita, una línea, eso significa que es 6. Pero si la otra persona lo está viendo así, y aunque él vea 9, esa rayita le va a indicar que ese número es 6. Esa línea, por llamarle así, se le va a conocer como un valor absoluto. Es lo que nos va a indicar la realidad. Bien, vayamos por favor un momento a lo que nos concierne. ¿Qué es lo que nos va a regir en nuestra sociedad? Si los valores, cada persona tiene su valor y cada persona puede creer lo que quiera y decir el color que quiera y hacer lo que quiera, y es desde su perspectiva la verdad, ¿qué es lo que nos va a regir a él y a mí? Algo que tiene que ver con algo absoluto, que no va a cambiar, que está fuera de su percepción y de mi percepción, que está fuera de su idea y de mi idea, de su ideología y de mi ideología, porque ambas siguen siendo ideologías. ¿Cuál va a ser? Un valor absoluto que no se mueve ni con la cultura, ni con el tiempo, ni con el espacio. Siempre va a ser lo mismo. Y cuando nosotros como cristianos tenemos esto que se llama Biblia, más que Biblia, es el valor de Dios, es lo que Dios dice. En otras palabras, esta es la rayita que va debajo del 6 y que me va a decir que es 6, aunque los demás digan que es 9. Esto es lo que usted y yo necesitamos. Esto es lo básico para que nosotros podamos tener una credibilidad. Ahora, déjeme iniciar con esto. ¿Qué es la credibilidad? Bueno, la credibilidad básicamente es una de las cosas más importantes que hay entre las relaciones humanas, entre otra persona, ya sea en su familia, ya sea en su trabajo o lo que sea. Credibilidad es lo que nos va a enseñar y lo que nos va a decir lo que somos en realidad. Y es la credibilidad la que nosotros la hemos dejado a un lado. Cuando hablamos de credibilidad, la palabra que regularmente usamos nosotros es testimonio. Pero vamos a usar credibilidad para que no se oiga así como muy religioso, si ustedes quieren, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar la incredibilidad. Ahora, ¿sabe? La credibilidad es el resultado de construir
Es el resultado de cultivar a lo largo de toda nuestra vida por lo menos tres cosas: honestidad, congruencia y rectitud. No se da de la noche a la mañana. Nadie se levanta con credibilidad. La vamos construyendo, la vamos cultivando. Y tarda años. De tal manera que es importante que usted y yo entendamos que es la credibilidad lo que va a hacer que usted y yo seamos las personas que somos. Y por más brincos que usted dé y por más aclaraciones que usted dé, si usted no es una persona con credibilidad, básicamente no tiene nada. Le explico una cosa ahora. La credibilidad es diferente a verdad. Una persona que dice la verdad no necesariamente tiene credibilidad. Alguien puede estar diciendo la verdad y eso no significa que tenga credibilidad, porque la credibilidad tiene que ver con la congruencia de lo que la persona dice. ¿Me está siguiendo? O sea, ¿cuántas veces nosotros como padres a veces expresamos, o si ya no lo expresamos, pero a nuestros hijos literalmente casi le decimos: haz lo que yo te digo, no lo que tú veas? ¿Qué terminará haciendo nuestro hijo? Haciendo lo que él ve que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque él aprende más de nuestras acciones que de nuestras palabras. Usted y yo aprendemos más de eso, de nuestras acciones, que de las acciones de las personas, que de las palabras. Y la credibilidad se construye. Repito, son tres cosas que tenemos que entender: honestidad, rectitud y congruencia. Y aunque una persona pueda decir la verdad, si no es congruente con lo que está diciendo y está haciendo otra cosa, usted sabe la palabra que usamos con frecuencia: hipócrita. Eso es. Una persona con credibilidad es congruente en sus actos. Dice la verdad, se comporta como tal, como lo que dice que es. Es decir, su palabra y sus hechos van caminando en la misma dirección. Y les vuelvo a repetir: usted y yo podemos tener varias cosas, pero sin credibilidad no somos ni tenemos nada. Mire, permítame dejar de 3 versículos y después ir a las Escrituras. Bueno, estamos viendo ya las Escrituras. Quiero que vea, por favor, Proverbios capítulo 22, versículo 21. Dice este pasaje de Proverbios, hay muchos, pero mire, este es interesante. Dice: mejor tener buena fama que mucha riqueza. La buena fama es mejor que la plata y el oro. ¿Sí se da cuenta? Aquí hay una gran diferencia. Muchas veces ustedes y yo, o la sociedad de nuestros días, está preocupada por tener. Porque piensa que por tener va a ocupar un lugar en la sociedad. Sí, sí va a ocupar en la sociedad, pero desde el punto de vista económico. Pero eso no nos da lo que nosotros somos. Usted y yo somos no lo que tenemos, sino lo que realmente nosotros somos y hacemos. Usted puede tener muchas cosas. Usted puede tener, como dice este pasaje, puede tener riqueza, oro, plata, pero tener una pésima credibilidad, una pésima fama, un pésimo testimonio. ¿Y de qué nos va a servir? Pues quizás en un cierto sector de la sociedad que nos va a tratar hipócritamente, de frente. Pero cuando da la vuelta, ¿qué se dice? ¿Me estoy explicando? O sea, no es lo mismo que usted y yo seamos lo que decimos ser, a que la gente nos vea solamente con un signo de pesos, o como empresario, o como profesionista, o como lo que sea. La buena fama es mejor que el dinero y que la plata. Mire, hay 2 pasajes. Eclesiastés, por favor, vaya ya.
Salomón escribió el libro de Eclesiastés y ya en sus últimos días es cuando escribe este pasaje, este libro de Eclesiastés, y lo escribe en una situación así como media tristona, decepcionado de la vida, pero termina Eclesiastés con alguna palabra muy sabia, que quiero que reflexionemos. Mire, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Recuerda, está diciéndolo Salomón. ¿Quién fue Salomón? El hombre más rico también de su tiempo, pero también más sabio. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, que el buen perfume. Y mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Esta última parte puede sonarnos rara y a lo mejor poco entendible, ¿no? Porque déjeme decirle lo siguiente, mire, posiblemente usted y yo cuando nacimos fuimos esperados. Aunque a lo mejor haya casos excepcionales donde nacimos porque ya teníamos que nacer, ¿no? Y no fuimos esperados, no fuimos anhelados, etcétera. Como el niño que le pregunta a su papá, oye, papá, ¿y por qué nací? Y pues, ¿por qué te casaste con mi esposa? Pues por tu culpa, ¿no? Cuando nacemos, a pesar de todo, siempre hay una expectativa. Cuando nacemos siempre hay una expectativa, es niño, es niña, va a venir, se espera, mamá teje, compran. O sea, siempre hay esa expectativa. Y el día que nace el niño o la niña, o el día que nacimos, pues nacimos entre risas, entre felicidades, entre felicitaciones, y había mucha alegría. Y eso es bueno. A diferencia que en el día que morimos, nadie está contento. Bueno, quiero pensar, ¿no? Pero, o sea, nadie dice se murió, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Gracias a Dios, se lo llevó el Señor, ya no lo aguantábamos. No, o sea, independientemente de lo malo o lo pésimo que haya sido la persona, simple y sencillamente hay dolor, hay quebranto, hay lágrimas. Entonces, pensar que es mejor el morir que el vivir, resulta ahí como medio contradictorio. Dice aquí, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Y es allí donde decimos, es que no entiendo, porque en el día del nacimiento todo el mundo me esperaba o esperaba, y estuvieron contentos, hicieron una fiesta, hicieron comida, lo que sea. Y el día que morí todo el mundo estaba triste, porque es mejor el día de la muerte. Para entender esto, saltes hasta el versículo 8, por favor, y a ver si lo puede observar. Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Lo encontró? Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Qué es esto? Mire, prácticamente usted y yo podemos empezar un negocio haciendo mucho esfuerzo a lo mejor, pero con poco, con expectativa, junta su dinero, lo que usted quiera, el negocio que usted quiera, ¿sabe? Y lo ahorra, lo pinta, abre su negocio, renta, y usted está allí con esa expectativa de continuar. Y eso es bueno, viene el día de la inauguración y todo. El problema no es empezar. ¿Cuál es el problema? Sostenerlo y terminarlo. Por eso dice que mejor es, ¿qué? El fin del negocio que el principio. Porque el principio todos lo podemos hacer. En menor o mayor o mediana escala lo empezamos y lo hacemos. El punto no es empezar, sino es terminar bien y no solo mantenerlo. Porque ninguno de ustedes esperaría tener un negocio para estar al día. Usted y yo ponemos algo, si el negocio que usted quiera, ¿qué es lo que usted esperaría? ¿Que se mantuviera? Crecer. Y por eso dice este pasaje, es mejor el fin del negocio que el principio. Es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. ¿Por qué? Porque a lo largo de 30, 40, 50, 60, los años que Dios nos permita, nos vamos construyendo una reputación que el día que nosotros
fallecemos o estemos en su presencia, ese día será definitivo, en donde usted y yo podamos ver hacia atrás si fue bueno o fue malo. Leía una pregunta muy interesante. Y esta pregunta dice, se las voy a leer, dice, ¿qué diría hoy la gente de mí si yo hubiera muerto ayer? Pregúntesela, por favor. Si usted hubiera muerto ayer, bueno, y ya lo hubieran enterrado, ¿qué diría la gente de usted hoy? Curiosamente sí, ¿va? Todos los que se mueren eran bien buenos, mientras dura el duelo. Después de 9, 10 días, salen cosas que no salían. ¿Recuerdan que una vez les conté de 2 hermanos perversos que iban a la iglesia? 2 hermanos malos, eran gemelos, eran malísimos. O sea, tenían un testimonio pésimo, una credibilidad pésima. Pero iban a su iglesia y pues como tenían dinero eran los que aportaban más, ¿no? Así que cuando había una necesidad, los hermanos llegaban y le decían al pastor, mire pastor, yo sé que usted está construyendo aquí el campamento del huerto. Aquí está este chequecito. Y bueno, el pastor lo guardaba y todo. Pero cada uno vivía perdidamente, o sea, en su mundo. Decimos. Y un día murió uno de ellos, el peor. Así que cuando murió, el hermano que quedó llegó a ver al pastor y le dijo, pastor, quiero que por favor usted vaya y oficie en el funeral de mi hermano. Sí, cómo no, voy a ir. Dice, pero nada más le voy a pedir un favor. Dice, sí, hable bien de él, de favor. Dice, pero ¿cómo? Mire, yo sé que usted, mire, aquí está. Bueno, no es por nada, pero yo sé que usted, ay, guárdelo, ¿no? Y el pastor, pues está bien, lo guardó. Y llegó al funeral y empezó a predicar. Y entonces empezó a decir, bueno, pues hoy estamos frente a un hombre que todos ustedes lo conocieron. Todo el pueblo sabe la clase de tipo que era este que está en ese cajón. Ustedes saben que era un adúltero y aquí está su amante. Y usted sabe que tenía hijos con diferentes mujeres. Allá está uno, otro. Y usted sabe lo tranza que era. Y usted sabe que sus negocios eran turbios. Y el hermano estaba ahí así. Dice, pero yo quiero decirles que este hombre era un hombre, en comparación con su hermano que está aquí, este hombre era un santo. Bueno, ¿qué es lo que se dice de nosotros? ¿Qué es lo que se diría el día de mañana? ¿Qué reputación estoy dejando? ¿Qué reputación estoy construyendo y labrando? Y repito, no es de la noche a la mañana. ¿Cómo quisiera que me recordaran mis amistades? ¿Cómo quisiera que me recordaran mis hijos, mi esposa o la gente que está a mi alrededor? No solamente por el sentimentalismo que tenemos los mexicanos, sino por la realidad que nosotros vivamos, por lo que hayamos construido. Ahora bien, acompáñenme. Quiero que vayamos por favor a una historia allá en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y quiero que por favor no se olvide de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que va a hacer que usted y yo tengamos una credibilidad recta, correcta, íntegra, todo lo que usted quiere? ¿Qué es lo que va a hacer? Bien, esta historia del primer libro de Samuel, capítulo 3, es una historia interesante. Nos muestra la vida de un niño adolescente prácticamente. Y nos estamos refiriendo a Samuel, el profeta que gobernó como juez y que fue el último juez de los que gobernó en el tiempo de Israel previo a que se iniciara la monarquía, que se iniciara el primer rey Saúl.
Así que el último profeta y sacerdote era Samuel. Pero Samuel era niño. Samuel había nacido como una petición que le había hecho su madre a Dios, en donde su madre, siendo estéril, le dijo a Dios: si tú me das un hijo, yo te lo voy a ofrecer y va a servirte el resto de tu vida. Así que Dios escuchó la oración, le dio un hijo y nace Samuel. Así que Ana entonces lo lleva al templo, al tabernáculo de reunión, y lo deja allí. Samuel va creciendo desde niño, creciendo en un ambiente religioso, no espiritual. Se los voy a explicar por qué. Hasta este momento no existía el templo de Salomón. Todavía se seguía adorando en el tabernáculo. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, cuando Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida en el desierto, Dios le ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo, una tienda de campaña, para que ese fuera el lugar de reunión para todo el pueblo de Israel. Propuso líderes religiosos como el sumo sacerdote, como los sacerdotes, los levitas, todo. Había todo un orden ceremonial y de ritos para poder ofrecer en ese lugar que se le llamó el tabernáculo de reunión. Así que por 40 años ese tabernáculo fue funcionando en todo el desierto. Cuando llegaron y entraron a la tierra prometida, ese tabernáculo se quedó en la ciudad de Silo. Vea, por favor, no pierda aquí Samuel, por favor. Vea Josué capítulo 18, perdón. Regrésese nada más un tantitito. Jueces capítulo 18. Y por favor, vea lo que dice en el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Y ahí erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Ahora, por favor, les estoy explicando solamente por información. Samuel no estaba en el templo, estaba en el tabernáculo. Así que estando en el tabernáculo, creciendo allí, y había un sumo sacerdote. En este caso, el sumo sacerdote era Elí. Había sacerdotes. Sus hijos eran sacerdotes, Ofni, Finés, y eran unos hombres que no tenían nada de espiritualidad, eran perversos. Por eso yo les decía que Samuel creció en un ambiente religioso, donde se cumplían los ritos, pero había una diferencia de credibilidad. ¿Por qué? Porque había pecado en la familia sacerdotal. Había pecado y lo sabía Elí. Ahora, vea conmigo por favor capítulo 3. Vamos a leer rápido algunos pasajes. Versículo 1. Primero Samuel 3:1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Observe por favor el panorama. Les decía, era un ambiente religioso. Había un tabernáculo donde se reunían para llevar sus sacrificios. Había un sumo sacerdote que respetaban porque era el líder espiritual. Pero había dos cosas que faltaban que eran fundamentales. Número uno, palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Qué se enseñaba? ¿Quién sabe? Había un lugar donde se adoraba, pero no había palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está fuera de nuestras vidas y fuera de lo que nosotros pudiéramos llamar de iglesia, y la palabra de Dios la dejamos a un lado, empiezan nuestros grandes problemas. Cuando la palabra de Dios está fuera de nuestro corazón, es cuando empiezan nuestros grandes problemas. Y se lo voy a demostrar de lo que estoy hablando ahorita en esta mañana. Así que dos cosas no había. No había palabra de Dios, y la segunda cosa que dice es que tampoco había visión. Obviamente, si no hay una dirección sana, si no hay palabra que les diga lo que tengan que hacerse, ¿cuál era el problema? Bueno, cada quien hace lo que quiere. No tienen una visión. No hay hacia dónde ir. No hay hacia dónde caminar. No hay hacia dónde dirigirse. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, Elí, repito, el sumo sacerdote,
estando acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel, niño, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, vea, Jehová llamó a Samuel y le respondió. Y Samuel le dijo, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, creyendo que el que le había hablado era Elí y no Dios, porque no conocía a Dios, dice que corrió y se presentó con el sumo sacerdote que estaba allí. Y dijo, aquí estoy. ¿Y qué le respondió? Y le dijo a Elí, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Segunda ocasión, versículo 6. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Vea por favor la torpeza de un hombre que se supone debería percibir y escuchar la voz de Dios. Él no supo tampoco. Samuel no sabía porque era un niño, ni siquiera si el maestro no conocía, menos el discípulo. Vea por qué, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová que le había sido revelada. Por eso no entendió que era Dios que le estaba hablando. Versículo 8, la tercera ocasión. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, él se levantó y vino a Elí, y hasta entonces le cayó el 20. Y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová le llamaba al joven. Y le dijo, mira, ve, acuéstate, y si te vuelve a llamar, tú le dirás, habla, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, 4 veces. ¿Recuerda, por favor, que la palabra de Dios escaseaba? ¿Recuerda la ausencia de Dios en un mundo religioso? Usted y yo podemos ser muy religiosos. Podemos convertirnos en una iglesia tan religiosa, marcada por nuestros ritos, marcada por nuestro celo, pero lejos de una verdadera relación con Dios, lejos de oír la voz de Dios. Dios nos libre de que como personas, ustedes y yo caigamos en ese esquema falso. Y vino por 4ª ocasión y se paró, y Dios le llamó como las otras veces, y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla, porque tu siervo oye. Y entonces Jehová le dijo a Samuel, he aquí. Ahora vea, Dios descubriendo lo que iba a hacer a un niño, descubriendo lo que iba a hacer a Elí por su perversidad, y le estaba diciendo lo que iba a hacer. Fíjese. Y Jehová le dijo a Samuel, versículo 11, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. Y por favor, subraya ese. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Se da cuenta de la incongruencia? ¿Se da cuenta de esa incongruencia? ¿Qué es? Palabra y hechos. Él sabe, pero no había hecho nada. Y dice este pasaje, yo le mostraré por lo que él sabe y él no ha hecho nada. Quiero que me escuche bien, por favor. Mire, usted y yo, por más que querramos ocultar o minimizar nuestros pecados, nuestros errores o como le quiera llamar, usted y yo sabemos en dónde estamos mal y qué anda mal en nuestras vidas y qué anda mal en nuestro hogar. ¿Sabe cuál es el problema? No hacer nada. Hacernos, decimos comúnmente, de la vista gorda.
Y es lo que lo que hizo este hombre. Dice, yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe y porque sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. Quiero que piense, por favor, hoy en esta mañana. Parte de nuestra credibilidad tiene que ver con nuestra integridad y con hacer lo que Dios quiere que hagamos. No se puede esconder, no podemos ser unos timuratos. Dice, no, pues es que están grandes mis hijos. Si viven en su casa, usted tiene autoridad. Usted y yo no podemos decir, no, pues es que, o es que están chiquitos, van a ir creciendo. Y no es cierto. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere, no se apartará de él. No podemos nosotros ser un Elí. No podemos ser un hombre que sabemos y no hacemos nada, hombre o mujer. Usted y yo somos responsables delante de Dios por lo que tenemos. Y fíjese lo duro que fue Dios diciéndole, yo castigaré a él y a su descendencia por lo que él sabe y no ha hecho nada. Estimados hermanos, yo quiero que piense hoy en esta mañana, las cosas por naturaleza tienden a ir de mal en peor, no tienden a la perfección, no tienden a mejorar. Así que no piense que porque usted ignora las cosas se van a mejorar, no es cierto. O usted interviene o las cosas van a ir peor. Pero finalmente, a quien va a llamar Dios a cuentas es a quién. A usted, a nadie más. Sigo leyendo, por favor. Y le dice, versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Imagínense, o sea, me voy a levantar y ¿qué le digo a Elí? Y dice que tenía miedo porque era un niño. Y entonces, el versículo 16, y llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío. Y Samuel le respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? ¿Qué es lo que te dijo? No me la encubras. O sea, fíjense, medio honesto, pero bueno, vea. Dice, no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si tú me encubrieres palabra de todo lo que yo hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Ahora, por favor, vea cuál fue la respuesta de este hombre. Le dijo, Jehová es, haga lo que a él le parezca bien hacerlo. Pues es Dios. Qué respuesta tan absurda. Y digo absurda por no decir otra palabra. De pocos pantalones, de poca autoridad. Pues es Dios, pues ya ni modos. No puedo hacer nada. Que haga él lo que quiera hacer. No. Lo que él tenía que hacer era poner en disciplina. Y cuando nosotros no ponemos disciplina en nuestra vida, en casa, alguien más la va a poner y será Dios. Y muchas veces la disciplina será más dura que papá o mamá la pongan. Así que hoy es tiempo de empezar a poner orden y no hacernos los espirituales. Pues Dios es poderoso, ya sabes quién se pone a las patadas con Sansón. No. Él le dijo, Jehová es, o sea, Dios es Dios. Haga lo que a él bien le parezca. Qué tristeza. Ahora, me centro en esto. Recuerde, por favor, no había palabra. Y las 4 veces que hubo palabra, el que pudo escuchar esa palabra fue Samuel. El líder espiritual no tenía nada que dar. Así que entonces Samuel, como pudo, aprendió desde allí a discernir la voz de Dios y a tener palabra de Dios. De tal manera que ahora viene, por favor, lo que dice en el versículo 19.
Y Samuel creció, recuerda, era niño, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Pero ahora vea, por favor, me regreso ahorita a este versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, ¿qué pasó? Conoció que ¿qué? Que Samuel era. Ok, ahora, por favor, vea. Que Samuel era, subraya la palabrita, fiel. O sea, había muchos profetas. Y eso no lo podemos negar. Pero sabía el pueblo que había un profeta fiel. Y esa es la gran diferencia. Y dice este pasaje, y todo Israel desde Dan. Dan era la ciudad que estaba más al norte. Era la ciudad que estaba pegada con Sidón. Una de las culturas o de las tribus más perversas. De allí era Acab. Digo, Jezabel, la esposa de Acab. Ya. Ustedes disculpen las molestias que eso le ocasiona. Y dice que era fiel profeta y que todo Israel, desde el norte, el límite más alto de lo que era Israel, el norte, ¿hasta dónde? Hasta Beerseba. ¿Qué es Beerseba? Si usted ve en un mapa, Beerseba era el límite que estaba más abajo, casi pegado en dirección a Egipto. Así que la fama que tenía o que tuvo este Samuel fue una fama grande, de norte a sur, sin límites. Ahora, regreso otra vez. La fama no era porque era el profeta, sino porque era fiel profeta. ¿Qué es lo que se va a decir de nosotros? ¿Qué es lo que se va a decir el último día que nosotros terminemos sobre la tierra? ¿Alguna vez usted ha pensado en el epitafio que quiera que se ponga en su tumba? ¿No? Okay. Aquí ya se fulano de tal, un buen padre, un buen esposo, le echamos rolleros somos. Pero a lo mejor un día alguien de allí, de familiar, va a visitar nuestra tumba. Creo que me equivoqué, compadre, este no es. Pues es que aquí dice que fue un buen padre. No, pues es que no fue mi papá. Vamos a buscar otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a decir de nosotros? Desde Dan hasta Beerseba se conoció que Samuel era fiel profeta. Ahora, no espere morir, porque a lo mejor, bueno, pues total, muerta Jacinta se apestaron los guajolotes, ¿no? No. ¿Qué es lo que se va a decir en vida de usted hoy? Fíjese, sántese nada más hasta el capítulo 12, rápido así, por favor, hasta el capítulo 12 allí en primero de Samuel, de favor. Cuando finalmente Samuel se despide del pueblo de Israel como profeta y les va a presentar al nuevo líder, al primer rey de Israel, Samuel se presenta delante del pueblo y da su último discurso, su última predicación. Pueden leerla en casa, nada más quiero ver con ustedes 3 versículos. En el versículo 3, fíjense, se para Samuel y les dice a todo el pueblo que estaba allí, y les dice, aquí estoy, ¿qué dice? Atestiguad contra mí, digan algo delante de mí, delante de Jehová o delante de su ungido. ¿Cuál era el ungido? El rey Saúl, allí estaba, ¿sí? Dice, atestiguen contra mí. Si hay alguna queja que ustedes tengan, aquí está Dios y aquí está el rey. Si yo les he tomado buey alguno, si yo he tomado asno alguno, si he calumniado a alguien, si yo les he agraviado, si yo he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, les voy a restituir. Fíjense por favor los pantalones que tenía, bueno, eran túnicas. La túnica que tenía Samuel, ya era anciano. Fíjense por favor el valor que tenía
de presentarse y decir, aquí estoy. Dígame, ¿hay algo que yo haya hecho contra ustedes? Dígamelo. Y se los repongo. Si yo le robé a alguno de ustedes un buey, un asno, si yo admití cohecho, dígamelo. Y yo lo voy a restituir. Qué tremendo. Pero ¿quién lo puede hacer? Alguien que a lo largo de su vida construyó una reputación correcta. Alguien que a lo largo de su vida se preocupó por la credibilidad. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Sencillo, versículo 4. Entonces le dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Oh, ¿se da cuenta? Yo creo que en ese momento Samuel pudo haberse dado vuelta y decir, voy tranquilo, sin ningún pendiente. Me voy tranquilo, sin ningún pendiente dejado en la vida. Ahora, ¿cuál es o cuál fue el éxito? Si ustedes me dijeron, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo termino como Samuel? ¿Cómo voy a hacer que mi reputación, cómo voy a hacer que mi credibilidad, o cómo voy a hacer crecer mi credibilidad? Recuerden que leímos todo el capítulo 3 donde veíamos la importancia de la palabra de Dios. 4 veces Dios le habló. Ahora, vea cómo cierra el capítulo 3, versículo 19, por favor. Y con esto quiero que por favor vayamos cerrando. 19. Siendo niño, él se comprometió consigo mismo. Y dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y luego, ¿qué dice? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En otras palabras, no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. ¿Qué es lo que nos va a dar a usted y a mí el resto de nuestra vida credibilidad? Esto. ¿Sabe qué triste es hoy en día? Que la palabra de Dios se ha relegado a segundo término. Leíamos hace rato que cuando Dios confronta a Elí a través de Samuel, donde le dice lo que iba a pasar, él le dijo, Jehová Dios, haga lo que sea. O sea, una actitud tibia, fría. Pues es Dios que haga lo que sea. ¿Qué diferencia a lo que, y perdón que lo tenga que hacer, pero qué diferencia al evangelio, entre comillas, que hoy en día se escucha un evangelio humanista? Escuchar mensajes a gritos diciendo, aquí está la bendición, corre por tu bendición, y la gente corriendo por la bendición. Aquí está tu milagro, ven y córrele por tu bendición. O sea, después de un gran choro mareatorio con 3, 4 versículos salpicados allí, emocionando a la gente, diciéndole, aquí está tu milagro, ¿quién quiere el milagro? Córrele a correr. Nunca yo he escuchado a alguien que diga, aquí está este lugar, córrele para arrepentirte. Si yo les dijera hoy en esta mañana, aquí está su lugar, ¿cuántos se levantan? Aquí está su milagro, ¿cuántos necesitan un milagro? Levanta tu mano y córranle, vengan de acá y vamos a orar. ¿Cuántos vendrían así, hechos la mocha? Oh. Hay todos, ¿no? Codazo y medio se aventaría. Pero si fuera el tiempo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueran como la grana, serán blancos como la blanca lana. Pero ven y ponte a cuentas. ¿Correríamos para eso? No, porque hay otros más pecadores que yo. ¿No es cierto? Hay otros que están peor que yo. Yo no soy tanto. Ahora, si este hermano que está allá, pues chance voy, porque entonces sí sabré que Dios toca los corazones, porque es más duro que él.
Ujú. Qué locote. ¿Sí? ¿Qué tanto nos hemos comprometido con Dios? ¿Cómo terminó? ¿Cómo termina Samuel sus últimos días? Con una integridad, puesto en pie, viendo a los ojos a la gente, diciéndoles, ¿alguien tiene algo contra mí? Aquí estoy. Y nadie. ¿Por qué? Porque cuando era niño se comprometió a construir una buena reputación, no dejando caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiero rogarle que se ponga en pie, por favor. Mire, si usted se pone en pie un momento mientras se va poniendo, no sé si me puedes ayudar por allí, Hanna. Josué, capítulo 1. Si me pueden ayudar, que está allí. Josué, capítulo 1. Este es un versículo que muchas veces lo usamos como algo así para hablar de la prosperidad, ¿no? Pero se nos olvida que la prosperidad no necesariamente es dinero, porque es mejor la buena fama que la plata y el oro. Pero vea por favor lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 8. Bueno, desde el 7. Y quiero que lo vea, si lo están poniendo desde el 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley esta que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Pablo le decía a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Enviaba uno de los mensajes con una información de lo que les decía de esta semana sobre, creo que fue la Biblia del oso. Y alguien inmediatamente, ¡está muy largo! ¿Por qué? Si suma al día, ¿cuántas tonterías leemos? Va a terminar con problemas aquí en la espalda, viéndose el ombligo todo el día. Cierra sus ojos, por favor. Así como está en pie. Mire, hoy usted y yo cada día estamos siendo retados por Dios. El reto es ser mejores. Si tú no eres mejor que ayer, no has crecido. Si tú no te comprometes a ser mejor mañana que hoy, seguiremos siendo mediocres. Y la mediocridad es algo que no solo nos afecta, nos aparta de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Por eso es mejor el fin del negocio que el principio. Cultiva credibilidad, cultiva integridad, y no de la noche a la mañana. Los jóvenes que están aquí, no esperes llegar a un día y decir, bueno, ahorita no me preocupa mucho, hasta que yo llegue a trabajar o tenga esto. No, preocúpate hoy para que se admire tu vida. Preocúpate por empezar a cultivar una vida de credibilidad, que se pueda decir algo bueno de ti.
Que puedas tener un buen historial desde hoy. Que puedas tener un buen currículum desde hoy de tu vida. Credibilidad. Pero lo único que te puede empezar a dar eso es palabra de Dios. No dejes caer a tierra ninguna de sus palabras. Padre, gracias. Aquí estamos, Señor. Y queremos realmente comprometernos contigo. Queremos realmente ser ese pueblo que se reconozca que tiene como prioridad en su vida seguir tus mandamientos, no apartarnos de ellos, ni a izquierda ni a derecha. Que se reconozca la clase de personas que somos por nuestra integridad y nuestro cumplimiento en tu palabra. Señor, gracias. Señor, gracias.